Dios quiere un pueblo que le alabe y que le crea, aun cuando nosotros, y especialmente cuando nosotros no vemos nada. Primera de Reyes 18:43 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada. Me dijeron una palabra y no hay nada. Me predicaron y no hay nada. Estoy esperando por años una respuesta de Dios y no hay nada. Estoy sin trabajo y no hay nada. Mis finanzas no prosperan y no veo nada. Mi salud no mejora y no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. ¿Cuántas veces le dijo que volviera? 7 veces. No una vez ni 2. Él le dijo: vuelve 7 veces. Algunas veces nosotros tenemos que creer, hermano, 1, 2 y 3 veces, y caemos y nos volvemos a levantar y volvemos a creer en el Señor y volvemos a creer en su palabra y volvemos a creer en su promesa y volvemos a creer en lo que está aquí y volvemos a creer que nosotros, dice la palabra, que el que busca a Jehová es galardonador, que Dios es galardonador de los que le buscan. 7 veces. Así es que, hermano, si tú no has visto la respuesta, no te preocupes. El Señor mandó 7 veces al siervo de Elías. Fue 7 veces y no veía nada. Fue hasta la 7ª vez que el criado vio una pequeña mano. Uy, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo hasta que siento una cosa así, porque él no vio el aguacero de un solo, fue una pequeña mano. ¿Y qué dice que veía antes? Nada. Pero la lluvia estaba ahí. La lluvia estaba ahí. El camino era difícil, sí. El camino era difícil, porque esto no es fácil, hermanos. La lluvia, lo que más me llama la atención es que el criado vio una pequeña mano sobre el mar. Esa es la fe. La lluvia estaba ahí. Oigan, en lo espiritual es diferente que en lo humano. ¿Cómo nos vamos a mover nosotros? ¿Cómo se quieren mover ustedes? ¿En lo físico o en lo espiritual? Si te vas a mover en lo físico, no vas a ver nada. Pero nosotros, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos llamados a caminar en lo espiritual, no en lo físico, porque si fuera en lo físico, no seríamos hijos de un Dios todopoderoso. Pero nosotros caminamos en lo sobrenatural de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a caminar en lo sobrenatural. Estamos llamados a creer en lo sobrenatural, a esperar lo sobrenatural de Dios. Cada día que nosotros nos levantamos tenemos que creer: hoy van a suceder cosas nuevas. Yo creo hoy, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Así decía Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Somos hijos de un reino, del reino de Dios, herederos y coherederos con Dios. Dice la palabra, la promesa, la hablamos, la saludamos y sucede. Somos espíritu, alma y cuerpo. Obviamente, la fe se opone a la carne. Nuestra mente está viciada, pero nuestro espíritu y alma deben anhelar ver la obra sobrenatural de Dios, pues por fe esperamos y creemos en Dios. Dice la palabra: por fe andamos y no por vista. Dice Hebreos 11:6: el universo mismo fue constituido de lo que no se veía. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está nuestra fe?
Hermano, ¿dónde está tu fe hoy, en este momento? ¿En quién hemos depositado nuestra fe? ¿En don Carlos? ¿En nuestra familia? ¿En nuestros hijos? ¿En nuestras hijas? ¿En nuestro esposo? ¿En nuestra esposa? ¿En el dinero? Quizás estamos heridos y rendidos por el duro camino que hemos pasado, pero Dios hoy nos invita a tornar a nuestra fe, pero la fe en Él, la fe que no avergüenza. No importa cuánta gente nos haya fallado, si es que nuestra fe estaba ahí. No importa si hemos estado postrados esperando el día en que Dios nos llame con mucho dolor en nuestro corazón. Es hora de levantarse y creer por mi milagro. Hermano, yo no puedo pelear por tu milagro, pero tú tienes que pelear tu milagro. Es hora de que nosotros peleemos por ese milagro, de hablarlo, de creerlo, de saludarlo. Eso dice la palabra, porque en mi boca hay poder, y si yo hablo cosas positivas, yo voy a llamar las cosas positivas para mi vida. Pero hay gente que solo habla lo negativo, que vive en no. Yo no veo, yo no creo, yo no siento. Y las cosas de Dios, hermano, no son por sentires, son por fe. No es en nuestras emociones. Como decía don Claudio, hay dos cosas que nos engañan: las emociones y nuestra mente. Engañoso es el corazón. Hoy tenemos nosotros que decidir, que tomar una decisión y decir: bueno, yo voy a caminar en las promesas de Dios porque yo quiero alcanzar las promesas de Dios. O yo quiero seguir caminando en la parte carnal y nunca voy a ver respuesta. Porque si mi fe está en cada día que yo paso aquí adelante, en don Carlos, en la oración que don Carlos hace, y que gloria a Dios, Dios lo usa, y el trabajo, hermanos, de todo el resto de la semana, la obra es hecha aquí. Y muchas veces Silvia puede dar una palabra, don Carlos puede dar una palabra, pero yo pregunto: ¿y dónde estás depositando esa palabra? ¿La estás depositando aquí en el corazón o ya le echaste tierra? Ahora que estábamos alabando, el Señor me ponía eso en mi corazón, de decirles: ¿y dónde está la palabra y la promesa que les dieron a ustedes hace mucho tiempo? Cada uno de ustedes y yo tenemos una promesa que nos fue dada. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Dónde está esa promesa que se dio? ¿Por qué no hemos visto respuesta a esa promesa? ¿Será que Dios no quiere dárselas? Yo creo que Dios ya lo hizo. Yo creo que el siervo subió 7 veces y aunque no veía nada, ahí estaba la lluvia, ahí estaba en lo sobrenatural la lluvia. Lo que pasa es que él con sus ojos humanos no podía verlos, pero yo quiero decirles hoy que yo sí quiero ver la gloria de Dios manifiesta en mi vida. Yo no sé ustedes, si yo les digo: hermanos, sacúdase del polvo, sacúdase de ese cuadrado que hemos vivido nosotros por mucho tiempo. Culto, casa, culto. Y es una tradición, día a día. No esperamos ver las maravillas de Dios. Como decía don Claudio, hoy oramos y vemos la manifestación porque oraron con fe. Con fe. Porque todo lo que hacemos tiene que ser con fe, porque tenemos que creerle a Dios con fe, porque tenemos que arraigarnos a la palabra de Dios con fe, porque tenemos que botar todas las estructuras que nos dicen: no es posible humanamente que una persona que esté enferma de cáncer pueda ser sana. Pues sí es posible, en el reino de mi Padre es posible que tus finanzas se puedan levantar. Para el hombre no es posible, pero para Dios todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene para nosotros abundancia. Dios no es un Dios que miente, como dijo don Carlos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no miente, miente el hombre, pero Dios no miente. Y aquí lo dice su palabra. Yo no lo estoy sacando de mí, es la palabra de Dios la que lo dice, que Dios no miente. Y yo creo que un pueblo como Siloé es un pueblo que tiene que renovarse en su mente, en su alma, en su espíritu. Porque si queremos salir y conquistar, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que conquistar, hermano? A nosotros mismos.
a nosotros mismos. La lucha más grande es contra nosotros, contra nuestras emociones, contra nuestra mente, contra el espíritu de derrota, contra el espíritu de temor, contra el espíritu de duda. Satanás no es creativo. Él siempre va a hacer lo mismo una y otra vez y otra vez. Y Él sabe cómo hacer y sabe cuáles son los lados débiles de cada uno de nosotros y dónde nos ataca. Pero Dios sí es creativo y de Dios podemos esperar todo y podemos esperar los de repente de Dios que traen respuesta para cada una de nuestras peticiones. Pero Dios lo que quiere es que nuestro oído esté atento, que nuestro espíritu esté atento, que nosotros caminemos a una viendo lo que no está, viendo allá el milagro, viendo la promesa de Dios. A mí me fue dada una promesa, a mi esposo le fue dada una promesa, y al tiempo, hace unos días yo decía: Señor, ¿por qué no veo la respuesta de tu promesa? ¿Por qué no estoy viendo tu promesa? Yo no les estoy hablando de algo que yo no he pasado, pero ¿saben qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque Él usa a sus siervos para ayudarnos a nosotros, para levantarnos, porque esto no es levantar nada más emotivamente a las personas. Esto es palabra, esto es pura palabra de Dios, esto es sustancia de Dios. Como decía el apóstol, siendo ya grandes, ya necesitamos carne y tienen que darle vianda, leche. Caminemos en lo sobrenatural de Dios, porque anhelamos y deseamos ser portadores de la manifestación de Dios. Y hermano, ¿cómo vas a ser portador de la manifestación de Dios si no le crees? Si vas a orar por un enfermo y no hay fe, si vamos a hacer algo y hay un espíritu de derrota en nosotros, no podemos. Pero es humano, no solamente nos pasa a nosotros, le pasó a Elías. Casi nada. Eso es lo que yo quiero decirte hoy. No nos sentamos mal porque muchas veces decaemos. No, ese no es el problema. Aquí lo que hay que saber hacer es levantarse, como fue aquel 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará, dice la palabra. Porque debemos anhelar ser portadores de la manifestación de Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:34: por fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Oiga, no se hicieron fuertes no peleando, se hicieron fuertes en batalla, porque ahí está el músculo espiritual. Si estás en batalla, ese músculo tiene que crecer, ese músculo tiene que ejercitarse, la fe tiene que ejercitarse. Se hicieron fuertes en batalla, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿será que no hemos visto la promesa de Dios porque tenemos que esperar el tiempo de Dios y su tiempo no es el mismo que el de nosotros? ¿Cuántas cosas, mi hermano, te ha quitado el diablo? ¿Cuántas cosas te ha quitado Satanás? Porque te robó la fe, porque te robó la palabra, porque te robó la promesa. ¿Cuántas cosas que estaban para ti no las alcanzaste o no las viste porque no creíste en la palabra? Porque Satanás te habló al oído y te dio temor y empezaste a dudar. ¿Cuántas promesas te ha robado el enemigo? Mi hermano y mi hermana, nosotros somos hijos de Dios. Y saben, lo bueno es que en Dios dice la palabra que sus promesas son sí y son amén. Cuando tú te cansas, Él no se ha cansado. Cuando nosotros nos damos por vencidos, Él no se ha dado por vencido. Cuando tú no ves la respuesta, Él ya la tiene. Yo te invito a que le creas a Dios, a que le creas a Él, a que subas. Si tienes que subir 7 veces, sube 7 veces y di: yo creo una palabra,
Yo creo en una promesa que me fue dada. Yo creo que la palabra para mi esposo y para mí es y será y es hecho, aunque mis ojos no lo ven. Mi espíritu lo dice. Yo lo confieso con mi boca, yo lo confieso con mis ojos, yo lo creo, yo lo veo, yo lo saboreo, yo lo tomo, yo lo llamo, porque dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Así es que les dejo esto, les dejo esta palabra y le pido a Dios que esta palabra crezca y dé frutos al 100% y que nosotros alcancemos cosas mayores que son las que Dios tiene para sus hijos. Amén. Aleluya, gloria a Dios.